Buen día, licenciado compañeros. Hoy vamos a hacer la presentación del tema final. En este caso, con mi compañero nos tocó la Entamoeba coli. Hablemos primero un poco sobre su taxonomía. Aquí nos menciona que esta pertenece al reino protista. Esto quiere decir que es un microorganismo eucariota con un núcleo bien definido. Por otro lado, en su filio tenemos que es Amoebozoa. En este podemos decir que es una ameba verdadera, es decir, se mueve y se va a alimentar mediante sus pseudópodos, es decir, las prolongaciones de su membrana. Por otro lado, tenemos su clase, que es la Archamoebae. Esto nos quiere decir que carece de lo que son las mitocondrias típicas y está adaptada para vivir a ambientes sin oxígeno, por ejemplo, el intestino humano, donde va a ser parte de su ciclo de vida. Por otro lado, en su orden y en su familia tenemos que pertenece a la Entamoebidae. Con esta denominación se los agrupa en parásitos o comensales del tracto digestivo y principalmente se caracterizan por tener dos formas en su ciclo de vida, tanto el trofozoito, que es la forma activa, y el quiste, la forma infectante. Luego tenemos al género que es Entamoeba. Este incluye que son especies que viven tanto en el intestino de animales y de humanos. Continuando con lo que viene a ser el ciclo biológico, tenemos que la Entamoeba coli, siguiente por favor, va a ingresar a través del tracto digestivo. Como podemos observar, mediante un proceso llamado desenquistación se va a convertir en un metaquiste, siguiente, el cual va a liberar 8 trofozoitos metaquísticos, los cuales se van a convertir en trofozoitos maduros una vez llegado a lo que viene a ser el intestino grueso. Siguiente, por favor. En este se va a empezar a reproducir a través de lo que viene a ser fisión binaria, generando de esta forma más trofozoitos, los cuales al momento de llegar a una zona, por así decirlo, la cual ya no es apta para ellos, siendo ya terminando lo que viene a ser el intestino grueso, va a empezar a un proceso llamado enquistación, en el cual va a empezar a adoptar una forma más redonda, va a empezar a desarrollar lo que viene a ser su pared quística, yendo desde lo que viene a ser un quiste inmaduro, siguiente por favor, hacia lo que viene a ser ya un quiste con 8 núcleos, como podemos observar en el gráfico. Este va a salir a través de lo que vienen a ser las heces, siguiente por favor, de esta forma llegando a repetirse el ciclo otra vez, ya que este parásito se va a encontrar en lo que vienen a ser aguas contaminadas por lo que viene a ser material fecal, o también en alimentos que no se encuentran debidamente lavados, que también han sido previamente infectados. Bien, ahora continuamos con la morfología, la cual es muy importante para hacer su diferenciación cuando hacemos un examen comproparasitológico. Primero empecemos con lo que es el trofozoito. Este va a tener un tamaño de entre 15 a 50 micras, su movimiento es lento y no direccional, como mencioné en su taxonomía. Este va a tener lo que son sus pseudópodos, estos van a ser cortos, anchos. Y por otro lado, otras características muy importantes y que nos va a ayudar a diferenciar con otro patógeno que se suele confundir, que es la entamoeba histolítica. La entamoeba coli va a tener principalmente su diferencia en lo que es el núcleo. Este va a tener lo que es su cariosoma, va a ser grande y va a ser excéntrico. Por otro lado, la cromatina va a ser periférica. Asimismo, en su citosol vamos a poder encontrar que es granular y vacuolado. Esto porque se va a alimentar tanto de lo que son los detritos celulares y bacterias que se encuentran también en el intestino, como mencionó mi compañera, en el intestino grueso. Luego tenemos el prequiste. Como se mencionó, este va a ser cuando va a llegar ya a la zona donde va a empezar a desenquistarse para convertirse en un trofozoito. Este igual también para hacer su diferenciación, principalmente el tamaño, empieza a variar y empieza a medir entre 12 a 20 micras. Este va a tener una forma ovalada o redondeada, va a ser más granular y se eliminan lo que son las vacuolas digestivas. En esta fase podemos observar que va a tener entre uno a dos núcleos. Igual va a seguir manteniendo y esto va a ser característico en todas las fases.
que se presentará en un ciclo de vida, todas las fases va a presentar algo muy característico, va a ser su núcleo. Como mencionaba, que va a tener su carisoma excéntrico y va a tener su cromatina, va a ser periférica. Continuando con lo que vienen a ser los quistes inmaduros, que estos ya están a punto de ser básicamente madurando para ser liberados. Tenemos que su tamaño viene a ser de 10 a 20 micrómetros, su forma va a ser ovalada o esférica, así como su pared ya se va a encontrar de forma bien definida. La característica principal es que estos van a tener de 2 a 4 núcleos, por lo tanto pueden llegar a confundirse con lo que vienen a ser la entamoeba, ¿no? Sin embargo, vamos a diferenciarlos debido a su carizoma que se encuentra excéntrico. La característica principal de la cromatina es que esta viene a ser periférica y en grumos. Y también estos pueden contar con lo que viene a ser una vacuola de glucógeno, así como cuerpos cromatoidales, ya que se van a observar de forma delgada o en agujas finas, pero a veces también se van a poder observar en racimos. Acá tenemos diferentes imágenes en lo que respecta a diferentes coloraciones. Por ejemplo, tenemos con la tinción tricrómica de Whitler, en la cual podemos observar cómo esta va a colorear claramente lo que vienen a ser los cuerpos cromatoidales, que los podemos ver de un color más rosado. Sin embargo, acá al otro lado tenemos una comparación de lo que viene a ser el quiste inmaduro, tanto en una coloración con Lugol como en otra. Como podemos observar, ya que es una vacuola de glucógeno, esta se va a colorar de color marrón gracias a lo que viene a ser el Lugol. Como podemos observar con el Lugol, no se va a poder distinguir claramente, en este caso, la estructura de los núcleos, ya que lo que va a ser más prominente viene a ser la vacuola de glucógeno que se va a colorear. Sin embargo, podemos observar que en otras tinciones la vacuola de glucógeno más bien no se va a colorear, mientras lo que sí vamos a poder observar en mucho mayor detalle vienen a ser los núcleos con sus respectivos nucleolos. Siguiente, por favor. Continuando con lo que viene a ser el quiste, pero ahora ya maduro, este viene a tener un tamaño de entre 10 a 25 micrómetros, mucho más grande. Su forma va a ser esférica u ovalada también, mientras que su pared también viene a ser gruesa y definida. Sin embargo, esta va a ser aún mucho más refractaria. Va a tener ya lo que respecta a 8 núcleos y su vacuola de glucógeno generalmente ya no va a estar presente, ya que se consume. Con respecto a los cuerpos cromatoidales, estos también generalmente no se encuentran presentes y de estarlo se podrían observar en agujas finas. Podemos observar aquí también diferentes tipos de tinciones, ya sean la tinción hierramatoxilina, que lo va a colorear de un color azul. Como podemos observar, se pueden ver claramente lo que vienen a ser los núcleos. Asimismo, con también el Lugol, que nos va a permitir observar la estructura. A diferencia de lo que viene a ser utilizar simplemente solución salina. Sin embargo, esto no quiere decir que no seamos capaces de observar los núcleos. Sin embargo, para poder identificar mucho mejor la morfología, lo recomendable es hacer uso de algún colorante. Sí. Bien, continuamos ahora con la epidemiología. Primero la distribución. Esta meba va de distribución cosmopolita, es decir, que se va a encontrar alrededor de todo el mundo. Principalmente donde va a haber mayor incidencia de esta meba va a ser en las áreas con saneamiento deficiente, es decir, donde no hay un buen sistema de desagüe, donde quizá no hay las aguas que se consideran potables, realmente no son potables, simplemente son cloradas, no son tratadas adecuadamente y no son aptas para el consumo de las personas. Su prevalencia a lo mismo va a ser muy alta a nivel mundial, e incluso va a ser mayor que la entamoeba histolítica, que del grupo de las amebas de importancia clínica, esta es la que causa mayor patogenicidad. La entamoeba coli va a encontrarse incluso más que esta. ¿Qué significa que encontremos entamoeba coli en un paciente? Esto nos indica que hay una contaminación fecal, es decir, que
como no hay un buen sistema de desagüe, las aguas residuales llegan a contaminarse a las aguas que son otra vez para el consumo de las personas. Encontrarlas también nos indica que hay contaminación de los, como mencionaba ya, aguas o también alimentos que han sido regadas con aguas residuales y por ende también han sido contaminados, y si no se hace una buena higiene, pues puede haber también contaminación. Y bueno, en general, podríamos resumirlo a condiciones higiénicas deficientes. Y estos, pues, en general no va a causar enfermedad, ¿no? Es decir, el Entamoeba coli no causa enfermedad. Entonces, podríamos decir de manera muy general y en la práctica se ve que el entamoeba coli no es patógeno, es decir, no va a producir cuadros disentéricos ni invasivos. Es importante mencionar que los cuadros disentéricos son los cuales se va a presentar heces líquidas, es decir, diarrea, con moco o con sangre, que son comunes cuando hay infecciones por patógenos como la entamoeba histolítica o como bacterias como las Escherichia coli patógenas como la enterohemorrágica o la enteroinvasiva. Por otro lado, esto no genera úlceras en la mucosa intestinal, caso contrario de la entamoeba histolítica, que sí lo genera, no disemina otros órganos, es decir, no va a migrar a otros órganos y tampoco, y bueno, otro dato importante es que es importante aprender a hacer la diferenciación morfológica, ya que este puede causar una confusión diagnóstica con otras amebas, ya que pueden ser muy parecidas como la entamoeba histolítica, como se mencionaba. Entonces, si no es patógena, no va a producir síntomas. Si bien si hay una contaminación mediante el almacenamiento y demás, no va a producir síntomas, pero va a encontrarse de manera comensal. Como lo mencionaba, este se va a alimentar tanto de lo que son bacterias del intestino grueso como también de detritos, es decir, es un comensal. Entonces, puede encontrarse en personas que totalmente asintomáticas. Entonces, si llega un paciente en el cual se encuentra está presentando quizás diarrea o dolor estomacal, cólicos, y se encuentra, digamos, un pequeño porcentaje de entamoeba coli en el paciente, primero hay que descartar que no sea otra la causa por la cual el paciente está presentando estos síntomas, como puede ser otro parásito patógeno muy común, una ameba, la entamoeba histolítica, bacterias, como mencionaba, las Escherichia coli patógenas, o Salmonella shigella también incluso, y virus también, que son incluso más comunes. Una vez descartados todos estos patógenos o posibles patógenos, y si se encontrara en el paciente una gran cantidad, podríamos quizá ya valorar a la entamoeba coli como la causante de estos síntomas, como mencionaba, diarrea o dolores. Entonces a todo esto nos llega la duda, ¿no? De cuándo y por qué podrían causarnos molestias. Como menciona mi compañera, esto se debe a una alta carga en el intestino grueso. Cuando se observa, por ejemplo, que en un reporte tendríamos unas 4 cruces de este parásito, entonces lo que se va a producir de esta forma viene a ser la irritación local. Gracias a que hay una alta carga en el intestino grueso, estas amebas se van a desplazar y van a encontrarse alimentando de las bacterias en grandes cantidades. Por lo tanto, se va a dar tanto un movimiento como alimentación en masa, lo cual va a generar irritación por estar en constante roce con la mucosa intestinal. De esta forma, el cuerpo va a reaccionar generando una inflamación leve en lo que respecta a la mucosa intestinal, produciendo los síntomas. El cuadro clínico que podría verse en estos casos de 4 cruces vendría a ser síntomas gastrointestinales desde leves e inespecíficos que nos van a poder generar confusiones con otras enfermedades, como vienen a ser las heces sueltas o diarrea. Es importante que hay que destacar que estas heces no van a ser ni sanguinolentas ni van a tener moco. La persona también va a experimentar dolores abdominales tipo cólicos, así como flatulencias. También se pueden observar otros síntomas malestares un poco más fuertes, por así decirlo, como lo que viene a ser la gastritis, la indigestión, la dispepsia, que viene a ser ese malestar estomacal, incluyendo las náuseas, así como la hiperacidez. Entonces, es importante hacer hincapié en que la entamoeba coli, al ser un parásito comensal,
Este no se va a tratar, ya que no se encuentra indicado ningún tratamiento antiparasitario específico, ya que tratarlas de forma errónea como si fuera una entamoeba histolítica va a exponer al paciente a fármacos innecesarios y a sus posibles efectos secundarios. Estamos hablando en casos de que obviamente la carga parasitaria no sea muy alta. Sin embargo, si contamos con lo que ya vienen a ser 4 cruces y hemos descartado cualquier otro patógeno, sí tendríamos que llegar a dar medicación, como en este caso, por ejemplo, vendría a ser el metronidazol, para de esta forma poder reducir la carga parasitaria y de esta forma eh, eliminar los síntomas del paciente. Bueno, ahora pasemos al diagnóstico. En primera instancia, y lo que se tiene a la mano en todos los laboratorios, es el examen parasitológico directo, ¿no? Esto se realiza con solución salina y con Lugol. En este se puede realizar en fresco, incluso también se puede utilizar tinciones. Es importante ya una vez haciendo la observación al microscopio, ver las características, ¿no? Muy importante, como mencionábamos, el número de núcleos del quiste, si va a tener más de 8 o a partir de 8 ya pues estamos hablando de una entamoeba coli. También el tipo de la cromatina, como mencionábamos, muy característico, y para diferenciarlo principalmente de la ameba más parecida, ya que es la entamoeba histolítica, es el cariosoma. El cariosoma de la entamoeba coli va a ser excéntrico, a diferencia de la histolítica, que sí va a ser céntrico, ¿no? Y también en el tamaño. Siempre ya con la expertise que vamos agarrando con el tiempo, nos vamos a dar cuenta que la entamoeba coli es incluso mucho más grande. También es importante aprender a diferenciarlo de otras amebas comensales, como por ejemplo es la Diodamoeba buchili, que va a encontrar, esta va a presentar una masa de glucógeno, pero esta va a ser bien delimitada y va a ser incluso, como mencionaba, más pequeño. En general, de las amebas que se pueden encontrar comúnmente, la entamoeba coli va a ser la más grande. También de la histolítica, como mencionaba, haciendo mucho hincapié en aprender a diferenciarla, más que todo por su tamaño y por dónde está ubicado el cariosoma. Si va a ser excéntrico, estamos hablando de una coli. Y por último, la Endolimax nana, que puede ser muy difícil confundirla, ya que esta va a ser mucho más pequeña. Por otro lado, tenemos la prueba de la PCR, la reacción en la cadena de la polimerasa, que es una prueba ya que pertenece al área de biología molecular. Esta es una prueba un poco cara, por lo cual no se puede realizar a todos los pacientes. Más que todo, esta es utilizada ya cuando se necesita hacer una confirmación más precisa o una diferenciación, muy comúnmente también cuando ya se está haciendo trabajos de investigación, investigaciones, es donde ya utilizamos la PCR para poder estar 100% seguros del parásito que se ha observado al microscopio. Luego, hablemos un poco de la prevención. Como se mencionaba, en la epidemiología, este va a ser cosmopolita, vamos a encontrar alrededor de todo el mundo, entonces es importante tomar medidas para evitar en países como Perú, donde realmente no tenemos agua potable, sino que es agua clorada. Esta cloración que se hace al agua no es suficiente para eliminar los quistes que se van a encontrar en el agua, ¿no? Entonces es importante, tanto a nivel individual y familiar, tener una buena higiene, un buen lavado de manos, la buena desinfección o limpieza de los alimentos, y también tener en cuenta, ¿no?, que quizá eh, no se tiene en muchos lugares, en muchas ciudades, ya partes alejadas de las ciudades, no hay un buen sistema de saneamiento del desagüe y demás. Entonces es importante tener mucho cuidado con esto. Por otro lado, otro dato a tener en claro es que los viajeros en zonas endémicas también pueden quizá infectarse de esto, porque como mencionaba, si se viaja quizá alrededor o dentro del país a zonas alejadas, hacer turismo, muchas veces en esos lugares vuelve lo mismo, ¿no? No hay un buen sistema de desagüe, no hay agua realmente potable, solamente es clorada y puede haber una infección. ¿Qué podemos hacer tanto a nivel comunitario y tanto en salud pública? Primero, es importante seguir buscando que las autoridades puedan cumplir sus funciones, como brindar un saneamiento básico. Eso es muy importante, tanto la disposición adecuada es para eliminar adecuadamente lo que son las excretas, el abastecimiento de agua potable, como mencionaba, el agua realmente no es potable. Entonces, por eso también es importante la educación.
Si bien no se va a tener todos estos servicios quizá a la mano en todas las comunidades alejadas, es importante educar a la población, a los padres, en los colegios, haciendo charlas a toda la comunidad, tanto lo que es el lavado de mano, el manejo del agua y los alimentos, cuál es el correcto uso, cómo es la correcta desinfección de alimentos, que el agua realmente que tenemos no es potable, sino simplemente es clorada. Entonces pedir a la población que pues tome sus medidas, como por ejemplo haciendo hervir el agua, lavando adecuadamente o desinfectando adecuadamente los alimentos que quizás están siendo regados con esas aguas residuales. Por último, también la vigilancia y control en instituciones tanto en guarderías, escuelas, lugar donde los niños recién están aprendiendo a tener una buena higiene, puede ser un lugar donde hay mayor foco de contagio. Tanto también en hospitales y centros de salud, siempre es importante mantenerse actualizados, tratar de siempre no hacer esa salud pública e incentivar a la población que siga cumpliendo todas las medidas que ya se mencionó anteriormente, principalmente el lavado de manos y el manejo del agua. Muchas gracias.